Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar a ver el fenómeno de transporte de energía. Recordemos que hasta ahora vimos lo que es el transporte de cantidad de movimiento. Habíamos dicho en la primera clase que íbamos a describir los tres fenómenos de transporte: transporte de cantidad de movimiento, transporte de energía o de calor y transporte de materia o de masa. Hoy vamos a empezar a ver el transporte de energía y vamos a desarrollar lo que es la ley de Fourier. Bueno, para ello vamos a dar un repaso de cómo se produce el transporte de energía. Pensemos el siguiente ejemplo en el cual tenemos un cuerpo sólido que está en contacto con un fluido. Ese cuerpo tiene dos caras que están a diferentes temperaturas, una temperatura T1 mayor a una temperatura T2, a la cual se encuentra la otra cara. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo va a ser el transporte de energía dentro de ese cuerpo sólido y del cuerpo sólido hacia el fluido que está en contacto con él. Fíjense que el fluido se encuentra, tiene por un lado una temperatura T2 en el fluido que se encuentra en contacto con ese cuerpo sólido y una temperatura T0 que es el fluido que se encuentra en contacto en la otra cara lateral. ¿Cómo se produce el intercambio de calor o de energía? Fíjense, como la cara interna del cuerpo está a una mayor temperatura, esta cara, en el cual está una temperatura T1 mayor a esta temperatura T2, se produce un transporte de energía por conducción en el interior del sólido, de la cara izquierda hacia la cara derecha. Luego de la cara derecha del sólido hacia el fluido hay un transporte por convección. Fíjense, desde la superficie del cuerpo al fluido que está en contacto con el sólido, un transporte de energía por convección. Y además el cuerpo emite hacia el medio de energía a través de radiación, ya que este cuerpo se encuentra a una temperatura mayor a 300 grados centígrados. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que son los tres modos diferentes de transmisión de energía. Por un lado tenemos la transmisión de energía por conducción, es aquella que se produce a través de un cuerpo debido a un gradiente de temperatura, es decir, es necesario que haya una diferencia de temperatura en un cuerpo sólido. No hay un desplazamiento de partículas, como puede ser el caso del transporte de energía por convección, y la energía se transmite por cesión de energía entre partículas vecinas. En el caso de que sea un sólido no conductor, la transferencia de energía ocurre solamente por las vibraciones moleculares. En el caso de aquellos sólidos que son conductores, también se produce por el movimiento de traslación de los electrones libres, ¿sí? El segundo mecanismo de transferencia de energía es la convección, y este lo hemos desarrollado un poco en lo que fue el desarrollo de los conceptos de fenómeno de transporte de cantidad de movimiento, donde vimos el fenómeno de convección. Recordemos que se origina, que la convección puede ser natural o forzada, que en el caso de la natural se origina como consecuencia de una diferencia de densidades producto de diferencias de temperatura en una masa de un fluido, y se genera un movimiento convectivo de las partículas o de las porciones o masas del mismo fluido. Y finalmente tenemos el mecanismo de radiación. Ahí vemos, por ejemplo, una estufa radiante. En este caso, la transmisión del calor se da por medio de ondas electromagnéticas, y los cuerpos, bueno, tienden a absorber radiación si son opacos, o en el caso de que sean brillantes o blancos, tienden a reflejarla. Para el aire y para el agua la radiación es apreciable para temperaturas mayores a los 300 grados Celsius. Bueno, comencemos a ver un poco lo que es la ley de Fourier de conducción del calor. Fourier desarrolló una ley muy parecida a la ley de viscosidad de Newton. Lo que él consideró en este caso un cuerpo sólido que se encuentra entre dos placas planas grandes de área A separado por una distancia I, también en este caso. Recuerden que a diferencia de la ley de viscosidad en un fluido, bueno, en este caso vamos a considerar un sólido que está entre dos placas. A un tiempo t igual a 0, la temperatura de la placa inferior se eleva abruptamente a una temperatura T1, es decir, se le aplica
una elevación de temperaturas a esa placa inferior. Luego se va a ir generando un gradiente de temperatura en esa placa que va a ir variando con el tiempo y a un tiempo infinito se llega a un flujo de calor constante donde se genera un perfil de velocidad de transferencia de energía, en este caso estacionario. Y bueno, como les decía recién, se requiere de un flujo de calor Q constante para mantener esa diferencia de temperatura, es decir, la temperatura entre la placa inferior, que está a una temperatura T1, y la de la placa superior, que se encuentra a una temperatura. Bueno, ¿cómo modeló Fourier matemáticamente ese desarrollo, esa ley de Fourier? Matemáticamente, el flujo de calor, llamado con la letra Q, fíjense de que tiene un subíndice I porque es en la dirección I para este caso, dividido el área de la placa, en este caso de la placa inferior, es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por la diferencia de temperatura, la temperatura T1, la temperatura superior, menos la temperatura T0, la temperatura inferior de la placa superior, dividido la distancia entre la cual se encontraban las dos plaquitas, ¿sí? De esa forma también lo podemos escribir en forma diferencial a este modelo matemático. Y fíjense que la densidad de flujo de calor, acá ya la Q minúscula indica densidad de flujo de calor, es la densidad de flujo dividido el área, es igual a esa constante de proporcionalidad que es lo que se denomina conductividad térmica, multiplicada por la derivada de la temperatura respecto de I, para este caso que estamos en la dirección I, ¿sí? Bueno, eso para la transmisión de energía o de calor en una dirección, en este caso la dirección I. Pero también podemos suponer en las tres direcciones, es decir, en un medio isotrópico. ¿Qué quiere decir un medio isotrópico? Que la transmisión de energía se da de igual manera o de igual forma para las tres direcciones. Por lo tanto, vamos a tener la misma conductividad térmica, ¿sí?, para cada dirección. Entonces podemos escribir la misma expresión para cada una de las direcciones, o bien lo podríamos escribir en forma vectorial, considerando el vector nabla, así como veníamos viendo en las clases anteriores. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hacer un análisis de los distintos parámetros que involucra la ley de Fourier. Fíjense que se hace un análisis donde tenemos dos cuerpos, un cuerpo, si se quiere, más caliente a una temperatura T2 y un cuerpo más frío a una temperatura T1, y en el medio tenemos una plaquita, en este caso en verde, ¿sí?, donde se va a dar la distribución de temperatura. Fíjense que supongamos que tenemos una placa que es del doble de espesor, ¿sí?, vamos a requerir la mitad de flujo. Fíjense que en el caso de que la placa tenga un espesor que sea el doble, ese I de la ecuación de Fourier va a ser el doble, y por lo tanto para mantener la igualdad, el flujo de calor va a tener que ser la mitad. Por otro lado, por ejemplo, supongamos que ahora tenemos la mitad del área, es decir, que el área de esta placa verde es la mitad. Entonces para mantener esa diferencia de temperatura, considerando la misma separación entre las dos placas y la misma conductividad térmica, ahora si esa área es de la mitad, vamos a requerir la mitad del flujo de calor, ¿sí? Fíjense que si esta área se reduce a la mitad, vamos a requerir la mitad del flujo de calor para mantener la misma igualdad. Por otro lado, puede pasar que tengamos el doble de la diferencia de temperaturas entre la placa fría y la placa caliente. Para ese caso que el delta de T sea el doble, vamos a requerir el doble del flujo de calor también para mantener la igualdad de la ley de Fourier. O podría pasar que tengamos un material distinto, en ese caso lo que nos cambiaría, que sería la conductividad térmica, y por lo tanto tendríamos que tener también un flujo de calor distinto para mantener también la misma igualdad y se cumpla la ley de Fourier. Bueno, fíjense, en la siguiente diapositiva vamos a hacer un análisis de los distintos términos de la ley de Fourier. Fíjense en las unidades. Tenemos el flujo de calor que está expresado en watts, la conductividad térmica en watts sobre metros grado Kelvin, el gradiente de temperatura en grado Kelvin o en grado centígrado, y el área
el área A, el área transversal en metros cuadrados. Fíjense que la cantidad de calor conducida por unidad de área de sección transversal, esta cantidad de calor por unidad de área de sección transversal, si pasamos dividiendo el área, va a ser igual, es proporcional al gradiente negativo de la temperatura. Fíjense que como el calor fluye de la zona de mayor temperatura a la de baja temperatura, el delta T es negativo y por lo tanto, como el flujo de calor es positivo, para mantener el signo de la igualdad, la constante de proporcionalidad, la conductividad térmica, está precedida por un signo negativo. Bueno, en esta diapositiva o en este esquema podemos ver la nomenclatura y unidades que se utilizan para cada uno de los términos de la ley de Fourier. La conductividad térmica, fíjense que en el sistema internacional es en watts sobre metro, grados Kelvin o grados centígrados, el flujo de calor en watts, el área de intercambios en metro cuadrado y el delta T en grados centígrados o en grado Kelvin. Bueno, acá lo que podemos ver es una tabla de conductividades térmicas para distintos materiales. Fíjense que en el caso de los conductores, de los materiales o conductores tienen una alta conductividad térmica, un poco por lo que decíamos al comienzo, aquellos que son conductores eléctricos, también producen el transporte de energía por el libre movimiento de electrones, ¿sí? Por lo tanto, aumenta su conductividad térmica. Están los materiales aislantes, por ejemplo, el aire, la espuma de poliestireno, la fibra de vidrio, el corcho, ¿sí? Y algunos otros materiales de importancia, como el caso del agua, que tienen una conductividad térmica intermedia. Fíjense, la conductividad térmica es una propiedad de cada material. En general, la regla general es que la conductividad térmica de un sólido es mayor a la de un líquido y la del líquido a su vez es mayor a la de un gas. Los materiales aislantes tienen valores de conductividad térmica bajo, por lo general menor a 0,2 watt sobre metros grados Kelvin, y además la conductividad térmica varía con la temperatura. Es decir, en el caso de los gases, por ejemplo, la conductividad térmica aumenta con la temperatura y en el caso de los líquidos y sólidos no hay una regla fija. Por lo general, para materiales aislantes la conductividad aumenta con la temperatura y además podemos decir como regla general que la conductividad térmica es prácticamente independiente de la presión. Bueno, la siguiente diapositiva es para mostrar un paralelismo entre lo que es el transporte de energía y el transporte de cantidad de movimiento. Fíjense que en el transporte de energía la temperatura, la T, es un escalar y en el caso de la Q, la densidad de flujo de calor es un vector, es decir, depende de la dirección. En el caso del transporte de cantidad de movimiento que habíamos visto, la velocidad es un vector porque tiene dirección y sentido, y en el caso del esfuerzo cortante, el tau es un tensor. Fíjense que es muy similar, como les decía al comienzo de la clase, el modelo matemático de la ley de Fourier con el de la ley de viscosidad de Newton, ¿sí? Fíjense que el transporte de energía la densidad de flujo de calor es igual a la conductividad térmica, que en este caso es una propiedad del material, al igual que en el caso de la viscosidad en la ley de viscosidad de Newton, y que la fuerza impulsora para el transporte de energía es la diferencia de temperatura, mientras que para el transporte de cantidad de movimiento era la diferencia de velocidad. Bueno, esto es una breve introducción al transporte de energía y una analogía para mostrarle finalmente con el transporte de cantidad de movimiento.